Abogado. De vuelta con ustedes, esta conversación que tenemos en nuestra segunda entrevista es con Miguel Ponente, secretario general nacional del Partido Primero Venezuela. Decíamos que la primaria se plantea, o por lo menos así lo hace la Comisión Nacional de Primarias, como un escenario amplio, pero hay sectores que sienten que no es tan amplio. Precisamente Primero Venezuela es una de esas organizaciones. Estuvo en una reunión con la Comisión Nacional de Primarias, plantearon propuestas, plantearon por supuesto nombres para integrar esta comisión técnica y bueno, su secretario general dice no fueron escuchados. Pero no fueron escuchados porque hay un argumento hacia este sector, o al menos así se puede interpretar. El argumento es que quien participe en la primaria debe probar su compromiso con el cambio, con la democracia y con salir de este gobierno, por decirlo de alguna manera. Y sobre Primero Venezuela, la Alianza Democrática y todos estos sectores se dice que ustedes son colaboracionistas, que son alacranes, que son cohabitadores del régimen y de estos términos que se usan para catalogar, que además de acá lo rechazamos. Ojo, la política de calificativos no debería existir. Claro, eso le ha hecho mucho daño al país y le ha hecho mucho daño a la oposición en sí. Porque al final de cuentas, pues, después de todo lo que ha pasado durante estos 3 años, bueno, si tú ves las redes sociales y por lo que nos decimos unos de otros y otros de uno, pues entonces todos somos alacranes. Porque yo he visto imágenes similares a las que a mí me sacaron en el 2020, o de las que le sacaron a Luis Parra o a José Brito, las he visto iguales con Henry Ramos o con Caprilo, con Julio Borges. O sea, al final de cuentas entonces pudiéramos decir eso. Entonces yo creo que una de las cosas, y eso está planteado también, es uno de los puntos en que nosotros planteamos la Comisión Nacional de Primaria, es que la Comisión Nacional de Primaria debe regular dentro del marco de la organización de las primarias este tipo de acciones. Esta forma de hacer política desde el odio, y nosotros lo hemos dicho claramente, Carlos, desde el odio y teniendo como objetivo la venganza, nunca va a haber resultados positivos en el ejercicio de la política. Y lamentablemente hay sectores que están haciendo política desde el odio y tienen como objetivo la venganza. Y eso para nosotros, pues ahí nos desmarcamos totalmente. Ahora bien, ¿qué hemos dicho nosotros? ¿Qué dijimos desde el 2020 y qué hemos dicho durante estos 3 años? Bueno, lo que hoy dice la inmensa mayoría del país, nosotros dijimos, primero, que había que acabar con esa polarización, con esa confrontación política que le estaba haciendo tanto daño al país en las calles. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos presos, cuántos perseguidos? Sobre todo gente joven. Bueno, y eso fue uno de nuestros planteamientos. Y gracias a Dios, luego de ese 5 de enero del 2020, bueno, por lo menos se ha logrado esa estabilidad desde el punto de vista de la confrontación política en la calle que tanto daño, repito, estaba haciendo. ¿Qué fue lo otro que dijimos? Que había que entrar a un proceso de reinstitucionalización del país. Nombrar nuevo Consejo Nacional Electoral porque correspondía, nuevo Tribunal Supremo de Justicia porque constitucionalmente correspondía, ir a las elecciones del 2020 para la Asamblea Nacional. Entonces señalamos que la ruta era electoral. En ese momento hablar del voto era, bueno, era casi que sacrificarse en la Plaza Bolívar de cualquier pueblo de Venezuela. Y bueno, y fuimos sometidos al escarnio público, a todo tipo de descalificaciones, de adjetivos, de epítetos, a un proceso de linchamiento, como te decía hace unos minutos, casi que de linchamiento político y moral, por decir que el camino era electoral. Y bueno, y nos señalaron de todo eso, son colaboracionistas, son cohabitadores, son alacranes. Pero al final todo el mundo volvió. Pero después todo el mundo entró a la ruta electoral. Hoy están todos, tanto que organizan hasta una primaria y pretenden excluir a quienes fuimos los promotores de la ruta electoral. O sea, es increíble este tipo de cosas. Pero además de eso, con el tema de las sanciones, ya no somos nosotros nada más. Ahí tienes actores de primer nivel del G4 hablando precisamente del daño que han hecho las sanciones, quienes las promovieron. El propio gobernador del Zulia, por ejemplo, yo lo escucho a todos los gobernadores, a los 3 gobernadores de la plataforma unitaria, a los 3 los he visto allí. Bueno, que nos dijeron en aquel momento, mira, están sentados, cuando Luis Parra o José Brito fueron a Miraflores, bueno, Luis Parra era el presidente de la Asamblea Nacional, ahí están, sentados con Maduro. ¿Y dónde están ellos? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que lo hacen en México, supuestamente lo hacen en México nada más, cuando todo el país sabe que entre gallos y medianoche en cualquier lugar de aquí de Caracas, pues se dan ese tipo de reuniones. Entonces, eso fue lo que nosotros ahora asumimos el costo. Nosotros sabíamos que iba a ser difícil en ese momento y asumimos el costo político
pero ya el país entramos todos en esa ruta. Entonces, ¿quién es alacrán? ¿Quién es colaboracionista? O sea, por haber dicho, nosotros lo que hicimos fue hacerlo hace 3 años. ¿Cuánto le hubiésemos ahorrado al país en todos los sentidos? ¿Qué diferencia habría hoy en la Asamblea Nacional, por ejemplo? No, bueno, también. O en las gobernaciones. Si hubiésemos participado todos en el proceso electoral del 2020, no tuviésemos un parlamento donde se aprueban las leyes que el gobierno quiere y que algunos pretenden señalar a los 20 diputados de la Alianza Democrática. Son 20 contra 256. Pero si hubiésemos participado todos, esa no fuera precisamente la conformación del Parlamento venezolano. Entonces, eso es un daño, eso es una consecuencia de eso, de la abstención. Y aquí se cambiaron de ruta, se cambiaron de política sin decirle a nadie, o sea, como bajar un switch. O sea, había luz y ya no hay luz, o no había luz y ya hay luz. O sea, como bajar un switch. Y no hubo un mea culpa, no hubo mira, nos equivocamos, perdón al pueblo de Venezuela, porque eso tiene consecuencias. Eso no es, yo he escuchado a algunos, bueno, la estrategia no dio resultado y hay que cambiar, sí, pero y las consecuencias de eso. Nosotros, por ejemplo, Carlos, desde ese momento del 2020, planteamos que era necesario un acuerdo humanitario. Lo planteó el propio diputado Luis Parra en el Consejo de Estado y lo planteamos al país en general, que hiciéramos una tregua de las diferencias políticas. En ese momento entró la pandemia, más necesaria todavía era esa tregua, y llegar a un acuerdo humanitario. Y lo seguimos planteando. Hoy sigue siendo necesario cuando vemos a nuestros docentes, cuando vemos a los trabajadores públicos en las calles, los pensionados, los jubilados, con esos sueldos de miseria. Hoy sigue siendo vigente y hoy sigue siendo necesario. ¿Qué significa? Que el Estado venezolano puede, y el pueblo venezolano pueda contar con los recursos que están secuestrados en el exterior y que de allí se le pueda dar respuesta a los venezolanos. Respuestas en servicios públicos, respuestas en materia de sueldos y salarios, respuestas en lo que son las principales prioridades que tiene hoy el pueblo de Venezuela. Bueno, eso lo dijimos hace 3 años. Hoy, gracias a Dios, escuchamos a algunos sectores también, o algunos actores del propio G3 o G4, porque, repito, al gobernador Rosales lo he escuchado hablar de eso, a Enrique Capriles lo he escuchado hablar de eso, pero ahorita, después de 3 años, si lo hubiésemos hecho hace 3 años atrás, hoy la realidad pudiera ser distinta. Yo rechazo esto ni siquiera como político, como ciudadano. Me dio asco las declaraciones de John Goicoechea, por ejemplo, en estos días, de los 40.000 millones. Donde decía, bueno, esos son 40.000 millones de dólares que en un pueblo hambriento como el venezolano, o sea, además referirse en esos términos, en un pueblo hambriento como el venezolano, eso podría representar una recuperación. Y yo no se los voy a entregar a Maduro. Primero, ¿quién le dijo a ese señor que él es dueño de esos 40.000 millones de dólares? Y segundo, eso es criminal. Reconocer que el pueblo venezolano está pasando hambre y que esos 40.000 millones, o parte de ellos, pudieran representar una recuperación, pero no. Es mejor que el pueblo siga pasando hambre, que el pueblo siga en una situación, bueno, como la que estamos viviendo, en búsqueda, pues, de un objetivo político. Y nosotros lo hemos dejado claro. Ni una cúpula, en este caso la del gobierno, puede intentar sostenerse, mantenerse en el gobierno a costa del sufrimiento del pueblo, pero tampoco la otra cúpula puede intentar derrocar al gobierno a costa del sufrimiento de la gente. Entonces hace falta una tregua por la vida y que se dé ese acuerdo humanitario, y lo seguimos planteando. Ojalá esos planteamientos tengan cabida en quienes al final tienen los recursos, porque una cúpula maneja los recursos aquí, que es la cúpula del gobierno, pero la otra lo tiene acceso. Donde aún hay reconocimiento, tienen acceso a algunos. Exactamente. Nos toca ya lamentablemente despedir, pero vamos a leer también la participación de la audiencia en redes sociales. Nos escribe por aquí Manuel Chauran, @Manolo387. Colega, mi pregunta es, ningún candidato a la primaria no puede ser inhabilitado si no tienen pruebas de delito u otros penados por las leyes venezolanas. Esto, bueno, respecto con la entrevista con María Carolina Uzcategui. Sucre y Bolívar nos dicen, Carlos, saludos desde el estado Sucre, tanto para cantar fraude. También, bueno, cantar fraude. Y también nos escribe @Carola635, no quieren usar las captahuellas en las primarias y en la elección presidencial, ¿cómo van a hacer? Esos partidos son obsoletos, culpan a la tecnología de los desaciertos de su pueblo. Sí, definitivamente, al final el proceso electoral presidencial va a ser regido por este Consejo Nacional Electoral o por el Poder Electoral. Claro, y con captahuellas y con máquinas y eso es una realidad de la cual nadie va a escapar y no podemos escapar. Pero bueno, en todo caso creo que nuestro planteamiento está claro y quiero dejarlo claro ante el país. Nosotros
hicimos todos los trámites. En el caso nuestro, el titular o la declaración no puede ser primero Venezuela no quiso, o primero Venezuela dijo que quería, pero al final no quiso. No, primero Venezuela hizo todo lo que teníamos que hacer y lo que podíamos hacer, y de eso tenemos todos los documentos para ser tomados en cuenta, hasta incluso haber ido hasta allá. Lamentablemente no ha sido así. Nadie puede esperar que un movimiento político claudique en sus aspiraciones. Claro. Nosotros tenemos un nombre. O sea, que van hasta el final. No estoy diciendo que vayamos, bueno, vamos hasta el final como movimiento político, por supuesto, hasta el final que en política no hay final. Claro, bueno, decimos al final es decir que van hasta el 2024 nuestro candidato presidencial, que es José Brito, que es un hombre de pueblo, que es del interior del país, que es un hombre que viene de bregar con la gente en la calle, bueno, es una excelente opción que nosotros vamos este año a consolidar, a fortalecer. Pero lo hemos dicho claramente, y el propio Brito lo ha dicho, nosotros no tenemos vocación suicida. Lo ha dicho acá en este si en el momento, no tomó la fuerza que nosotros aspirábamos, bueno, ahí va a estar primero Venezuela. Por eso digo que por supuesto que vamos a estar hasta el final, porque con Brito, que es nuestra aspiración, o con alguien que al final apoyemos porque no tomamos la fuerza necesaria, ahí también va a estar primero Venezuela. Y queríamos estar ahí en la primaria, pero no nos dejaron, y eso quiero dejarlo claro ante el pueblo venezolano. José Arellano, @ArellanoJosé21. Buenas tardes, señor Miguel. Yo pienso que ese dinero que van a invertir en las primarias deberían usarlo para una buena campaña, con un solo candidato y un proyecto de país, y presentar al pueblo. Dejar esa división que tanto daño le hace a Venezuela. Bueno, son criterios. Nosotros también creemos, no hay métodos infalibles, Carlos. Aquí se han electo candidatos en primaria y han perdido. Se han electo candidatos en consenso y han ganado. El escenario. O sea, eso no hay un método infalible. Hay quienes apuestan a primaria, uno lo respeta. Yo creo que sí es el momento de la grandeza política. Debería ser un momento como este que vive Venezuela, un momento tipo Chile, en su momento de grandeza política, ponerse de acuerdo y un gran consenso en torno a un nombre. Pero bueno, lamentablemente hay, por eso decía, esa política del odio, esa política de las descalificaciones, de los epítetos, han hecho tanto daño que ni siquiera hasta hoy nos hemos podido sentar en una misma mesa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Miguel Ponente, secretario general de Primero Venezuela. Con esto nosotros despedimos la tarde de este miércoles 15 de febrero, como siempre agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Recuerden que las entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Allí se suscriben, activan las notificaciones y por ahí también siempre estamos bien pendientes de su participación. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Mañana, por cierto, va a estar con nosotros Luis Aguilar de Polianalítica. Vamos a hablar de esa encuesta que se presentó. Por cierto, José Brito no sale en esa encuesta, hablando de opciones políticas y de crecimiento. Las encuestas hay que ver si son cerradas o son abiertas. Es un elemento muy importante. Mañana lo vamos a conversar todo con Luis Aguilar. Nos vemos entonces a la 1 de la tarde.